La idea es hablar de la situación de la Suprema Corte de Justicia, mejor dicho, del Poder Judicial desde la perspectiva de sus autoridades, o sea, del presidente de la Suprema Corte de Justicia, en lo vinculado a las aspiraciones presupuestales, pero también acerca de otros temas, ¿no? Estamos a 48 horas, pasaron un poquito más de 48 horas de un atentado en el domicilio de la fiscal de Corte subrogante Mónica Ferrero, integrante del sistema judicial en un sentido amplio, y esas problemáticas naturalmente al Poder Judicial, jueces, juezas, integrantes de la Suprema Corte de Justicia, por supuesto que no les son ajenas, así que también eso y de arranque va a estar en la entrevista que ya estamos abriendo con John Pérez, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Buen día, John, gracias por estar. Buenos días, gracias a ustedes por invitarnos. ¿Qué primera sensación le dejó lo que pasó el domingo de madrugada en el domicilio de Ferrero? ¿Cómo se enteró y qué pensó ni bien supo que había pasado eso? Me enteré por los diversos periódicos, nomás me enteré, la llamé, porque me preocupé. O sea, es un hecho que hasta ahora era inusual. Había pasado algo así parecido hace muchos años atrás, en los años 70, que se había secuestrado a un fiscal de corte y se había secuestrado a un juez. Creo que es una cosa que se afecta no solo a la fiscal Ferrero, que es una excelente fiscal y una excelente persona, sino una muy buena técnica, sino a la institucionalidad, porque nosotros representamos una institucionalidad. Es muy importante porque es la principal institución que en este momento dentro del sistema de justicia tiene la persecución de los delincuentes. Si la finalidad fue de amedrentarla, yo conociendo a Mónica le digo que mal. Puede haber sido una finalidad de amedrentarla, tratar de que no siga en el cargo, tratar de ver cómo un ensayo de ver cómo se llega a las autoridades. Puede haber tenido muchas cosas. Lo importante es que se haya una respuesta fuerte de todo el sistema, sin ninguna duda. Este hecho, muchas de las personas, sobre todo el sistema político que se han manifestado en las últimas horas, también desde el ámbito periodístico, se vincula en las primeras lecturas al crecimiento de lo que a veces sin mayor precisión definimos como crimen organizado y por ende se toma como un indicador de que las cosas van empeorando en el Uruguay en función de la acumulación de hechos que terminan generando esto de lo que casi no había precedentes. ¿Usted hace la misma lectura? ¿La comparte? ¿Quién está detrás? Es muy difícil determinarlo, pero pienso que sí, porque el narcotráfico va creciendo. ¿Por qué va creciendo? Va creciendo porque en las bases no hay que aumentar la educación, hay que atacar las causas, digamos, más que las consecuencias. Pero eso no me compete a mí definir las políticas. Es importante que quiero recalcar acá que es un problema, por ejemplo, que estamos planteando en el presupuesto, ya que enrabamos con el presupuesto. Nosotros estamos planteando un problema de que no tenemos dinero para la custodia de las sedes policiales. Entonces tenemos todos nuestros funcionarios, lamentablemente, que yo tengo la obligación, no solo la obligación moral, sino también profesional, de defender a mis funcionarios. Perdón, no hay custodia para los juzgados. Para los juzgados, o sea, bien, las sedes del Poder Judicial. Las sedes de los juzgados, por ejemplo, yo le puedo relatar episodios que han habido, porque los servicios de custodia hay que pagarlos por un 222. Y si usted no tiene fondos presupuestales para pagar servicios por 222, no tiene fondos. Ha habido episodios de que personas han saltado la baranda con un cuchillo y amenazado a funcionarios, ha habido gente que se ha cortado las venas, y el reciente caso que tuve fue en el juzgado de San Carlos, una persona que estaba amenazando a los funcionarios, que lo que hizo fue la directora general hablar con el jefe de policía y pedir una colaboración de buena voluntad, y el hombre actuó correctamente y colaboró y detuvo a la persona y hizo todos los trámites. Pero es horrible que tengamos que estar pagando por un servicio que teóricamente tendría que ya estar asignado forzosamente. Esto siempre fue así, pero hay que reverlo, porque los funcionarios, la vida de los funcionarios es tan importante como la mía o como la de cualquiera de todos. Y además del factor humano, en los juzgados hay documentación muy importante, y sí, hay con determinados niveles de reserva. De todo, o sea, no solo los funcionarios, sino toda la reserva. Y las custodias no.
Ese comentario que usted nos hace es un puente hacia el proyecto de ley de presupuesto. Yo, antes de dar ese paso, quiero terminar de hacerle un par de preguntas o formularle un par de preguntas más a partir de lo que se planteó tras el atentado a Ferrero. Ayer fue un día de múltiples reuniones en distintos ámbitos, particularmente en Presidencia de la República, de las que participó el ministro del Interior, Carlos Negro, que dijo que lo acontecido implica una emergencia y señaló que desde el gobierno se está analizando quiénes son las personas que necesitan eventualmente una protección mayor, partiendo de la base del cuidado de la fiscal de corte subrogante Ferrero, también uno entiende de otras personas que se desempeñan en la fiscalía, y me pregunto dónde queda allí el Poder Judicial. ¿Usted entiende que el Poder Judicial debe participar de esa conversación para obtener mejores niveles de custodia, por ejemplo, aunque más no sea de algunas personas en función de determinadas evaluaciones que se puedan hacer? Teóricamente no se puede hablar de un sistema de justicia dejando fuera el principal componente, que es el Poder Judicial. En todos los países, generalmente, o sea, yo soy secretario permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Como tengo que ir por trabajo a otros países, enseguida mis colegas de la misma categoría mía están con custodia policial permanente, con coches que van atrás de ellos siguiéndolos para que uno, cuando le ponen todo ese tipo de custodia en Perú, en México, en determinada cantidad de países de América, dice, bueno, esto en Uruguay no existe. No estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados porque generalmente estamos pensando que no pasa nada, hasta que pasa. El problema es qué respuesta vamos a dar cuando pasa. En función de esto que usted dice, queda claro que la necesidad existe de que también jueces, juezas, agrego, integrantes de la Suprema Corte de Justicia cuenten con la mayor protección posible. ¿Usted aspira a que lo convoquen en las próximas horas y se integre al Poder Judicial a estos ámbitos, por lo menos a la continuidad de estas reuniones que hubo ayer, en las que hasta donde yo sé el Poder Judicial no estuvo representado? En las reuniones que ahora no estuvo representado porque no fue invitado. Aspirar o no, eso es resorte del presidente y de las autoridades, no es un resorte mío. Yo tengo que invitar a alguien y lo invito yo, pero yo no le voy a decir al presidente que tiene que invitar o no. ¿Debieron invitarlo a usted? Sí, podría haber sido una posibilidad, pero no lo voy a poner en ninguna obligación. Para el plan de seguridad estamos participando con representantes. Para el plan de seguridad, si se nos invitó, participamos con representantes. Ese proceso destinado a la presentación de un plan que se va a hacer recién el año que viene, sí, ¿no? En el que hay distintas representaciones políticas y sociales. De todos, incluso de las cámaras, de todos. Es un conglomerado de personas. Más allá de que el Poder Judicial no participó de las reuniones de ayer, en una de las reuniones, en la que se hizo más tarde en la Torre Ejecutiva, en la que estuvieron autoridades de casi todos, con excepción de Identidad Soberana, los partidos políticos con representación parlamentaria, el presidente Orsi y el ministro del Interior, Negro, desde el gobierno se aprovechó esta coyuntura para insistir con lo que para el gobierno es la importancia de que salga adelante y se apruebe lo que se conoce como el proyecto de ley antilavado, ¿no? Que, por ejemplo, plantea la reducción del tope para realizar transacciones en efectivo, la eliminación de las fiscalías de lavado para concentrar esa función en otras fiscalías, determinados cambios en exigencias vinculadas a sujetos obligados, sobre todo a nivel del dinero que ingresa al sistema bancario, y también la incorporación a los delitos precedentes de los delitos informáticos y bajo ese paraguas de las estafas. Es un conjunto grande de disposiciones que se entiende que en este tiempo en el que se habla tanto de crimen organizado, al combatir o apuntar al lavado, pueden generar políticas más efectivas, por ejemplo, de prevención y detección también de esos delitos. ¿Qué opinión se tiene desde la Suprema Corte de Justicia de esta iniciativa legal? Bueno, la Suprema Corte tiene por costumbre no hablar sobre proyectos concretos, para evaluar cualquier posibilidad después, cuando se apruebe o no, de entrar en inconstitucionalidades. Esa es la opinión que tenemos. Es decir, no hay ningún margen para que, por lo menos de momento... No, respecto a ningún proyecto hablamos, porque no. Podríamos entrar en la posibilidad de prejuzgar y no. Y con respecto a la normativa ya existente acerca del lavado, ¿hay necesidades de cambio? Habría que estudiarlo, pero puede ser una posibilidad. Pero no solo es con normativa que se combaten las cosas, se combate también en territorio. O sea que ahí usted está apuntando a la gestión de la seguridad más concretamente. Son dos alas que se tienen que trabajar juntas.
¿Y ese trabajo en conjunto está ocurriendo hoy? ¿En el sentido ideal o en el que usted entiende debería ser? No sé, no me quiero meter en potestad de otro poder, porque sería como a mí no me gusta que se metan en potestad del Poder Judicial, yo no me voy a meter ni en la potestad del Legislativo ni en la potestad del Ejecutivo. Es una situación particular porque usted delimita claramente hasta dónde puede opinar y hasta dónde no en función de su responsabilidad, pero lo que se decida, sea en un sentido, en otro o en cualquier otro que pueda tomar esta discusión, naturalmente después repercute en el trabajo del Poder Judicial. Y sí, va a repercutir, siempre va a repercutir. El problema es que nunca se considera la importancia que tiene el Poder Judicial dentro de la sociedad. Y ahí ya estaríamos entrando en la parte presupuestal también. Bueno, vamos a abrir esa puerta. Agotada la vía anterior, el presupuesto es fundamental también para el funcionamiento del Poder Judicial. Y según tengo entendido, acá entramos en la cuestión de los números, como nos pasó en la entrevista anterior con el director del Hospital de Clínicas, siempre compleja, pero el número que distintos medios de comunicación han manejado con respecto a lo que el proyecto de ley de presupuesto propone otorgarle al Poder Judicial, establece que es un 6,5% lo que el Poder Ejecutivo propone otorgarle de lo que nosotros pedimos. Exacto, de lo que el Poder Judicial pidió en este documento que John Pérez, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, nos entregó al llegar aquí al Café La Diaria, que es la aspiración presupuestal que el Poder Judicial formuló. Es el 6,5 efectivamente lo que el Poder Ejecutivo plantea, ahí estamos bien. Es el 6,5 de lo que nosotros pedimos. Eso. O sea, por ejemplo, para el primer año pedimos más o menos 44 millones de dólares y se nos da 3 millones. Y así sucesivamente. El Poder Judicial siempre ha sido históricamente relegado partido tras partido que haya gobernado, independientemente del signo político. Nunca se le da las aspiraciones que corresponden. Por ejemplo, en el presupuesto de 2010, el único año que nos dieron fue 2010-2015, que nos dieron un 42% de lo que pedimos. El gobierno de José Mujica, se ve que sobraba el dinero, no sé, fue la única vez que nos dieron eso. Al presupuesto siguiente nos dieron 0. Segundo gobierno de Tabaré Vázquez. El presupuesto siguiente nos dieron 11,9 de lo que pedimos. Eso ya fue con Luis Lacalle Pou. Nos dan 6,5. Y en algunas rendiciones nos dan 0, 2, 1 con pico. O sea, no se tienen en cuenta las aspiraciones. Nosotros somos un poder que hace nuestras aspiraciones en forma medida, pidiendo lo necesario para el periodo y sobre bases ciertas. Nosotros podríamos también hablar y empezar a pedir como otros países. Nosotros queremos, yo que sé, como Costa Rica, creo que tiene 6,9 del Producto Bruto Interno, el 5,5 del presupuesto. Nosotros no pedimos eso. Pedimos cosas y pedimos cosas para la sociedad, que eso es lo que no se entiende. Nosotros lo que pasa es que no estamos dentro de la agenda pública y política pública. Porque la gente ve la educación, ve la justicia, pero no ve la educación, ve la salud, pero no ve la justicia. Que la justicia marcha y trabasa todo el sistema. Pero se aprovecha de la justicia todo el desarrollo económico. Porque cuando hablamos, incluso el presidente lo resaltó la otra vez, de que acá hay seguridad jurídica. Y gracias a esa seguridad jurídica que el soporte es el Poder Judicial, lo más importante es el Poder Judicial, es que nos dan préstamos con bajos intereses. Uruguay siempre tiene, históricamente, y va a seguir, porque es un país chico, pues, aumentando su deuda y todo. Si no tuviera un Poder Judicial fuerte, los intereses serían mucho más y se encarecería todo el sistema. Pero trasvasa eso, trasvasa toda la sociedad. O sea, usted tiene un problema, a usted no le pagan, va al Poder Judicial. Lo que pasa es que no es una tarea simpática la que hace el Poder Judicial. Si usted lee libros de doctrina sobre el aspecto, va a decir que es la profesión menos querida, porque nadie sale nunca conforme al Poder Judicial. Es como si usted mañana, ni me permita, tuviera que ir a un oncólogo o otra cosa. No va a ir conforme, porque no le va a gustar la opinión que le den. Y de repente le va bien o de repente le va mal. O le va bien porque tiene razón o le va mal porque no tiene razón. Pero nunca va a quedar conforme. Entonces, al no quedar conforme es una cosa que está ahí, que recurre poco, aparentemente poco, porque más o menos arriba de 500.000 de personas pasa por año el Poder Judicial. Y a eso le asignamos el 1,09 del presupuesto nacional. Cuando dice pasa por año es gente que asiste a juzgados o a dependencias del Poder Judicial. Eso es lo que... Casos, a eso me quiero referir. Distintas situaciones. Por distintas situaciones, o sea, como testigo, como parte o como... Estadísticamente, en términos generales.
Ahora, Y a eso le damos el 1,09 del presupuesto nacional. o sea que es mucho menos en función del Producto Interno Bruto, si lo quisiéramos comparar. No, el Producto Bruto Interno es 0,3. Claro. 0,3 del Producto Bruto Interno. 1,09 total del presupuesto nacional. Y si usted mira, de repente le damos 6,2 a defensa, tenemos menos que algún ministerio. ¿Eso es lógico? No. Porque la base de la democracia está en el Poder Judicial. Todas estas observaciones me imagino que van a estar presentes cuando mañana usted encabece la delegación. Es mucho más. Es así, mucho más, efectivamente. Cuando mañana usted encabece la delegación del Poder Judicial que va a asistir a la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes porque todavía no habían tenido la posibilidad de plantear así sus aspiraciones. La semana pasada a las 6 de la tarde y postergaron para mañana a las 10 de la mañana. Ahora, volviendo al punto de partida, en el mensaje presupuestal elaborado por el Poder Ejecutivo, al Poder Judicial le otorgan 6,5% de lo que pidió, es decir, que hay un 93,5% que no fue contemplado. Exacto. Y eso ya se sabe de antemano que no va a estar. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia política y los acentos de su planteo para al menos conseguir refuerzos? ¿En qué áreas? ¿De qué cuantía? ¿Qué es lo razonable? Hay muchas áreas y cuantías que son sumamente importantes. Nosotros, por ejemplo, estamos pidiendo 24 juzgados de género, de los cuales 6 para Montevideo y 18 para el interior. La materia de género ha avanzado montones a nivel nacional. La violencia sigue creciendo y creciendo y creciendo. Y de todos esos juzgados se nos dio uno para el año 27. ¿No? Después, bueno, sí, lo que se nos dio, o sea, nosotros hicimos unas tratativas con el Ministerio de Economía, como siempre hacen todos los organismos, y nos dieron los juzgados de Ciudad del Plata, que venimos reclamando de hace tiempo, porque es un problemático sistema, porque hay 40.000 personas viviendo ahí, con una problemática muy alta y no hay juzgado. El juzgado más cerca está en Libertad y costaba. Y nos dieron un juzgado de género de los 24. Después hubo artículos sin costo que nos dieron de los 7 que propusimos, nos dieron 5. Hubo 2 que no nos dieron, que para mí son esenciales. Por ejemplo, el artículo primero, que es esencial, porque para mí es una cuestión, como digo, a esta altura de fueros. Nosotros teníamos hasta el presupuesto pasado la posibilidad de traspasar fondos de un lado a otro, fondos nuestros, sí. No son fondos que estamos pidiendo además. Ya asignados. Ya asignados. Y los traspasábamos sin ningún problema. Ahora, a partir del presupuesto pasado, tenemos que contar con la anuencia del Ministerio de Economía. Eso limita para mí más aún la autonomía del Poder Judicial. Ya que estamos dentro del organismo 220, eso queda aún más limitado, digamos, el poder de disposición. Yo estoy disponiendo la plata mía, no estoy disponiendo una plata. Es como si yo a usted le doy, usted me da la plata a mí y le digo, bueno, está, yo seré el ministro. Mira, mañana quiero comprarme un café, pero no puedo, no tengo los fondos en funcionamiento y tengo los fondos en tal lado. Y usted le dice, no le doy nada. Porque me parece que no. ¿Y eso ya le ha pasado desde que se instauró ese mecanismo? Hasta ahora no. Pero estamos a la buena voluntad de las personas. ¿Y qué tan frecuente es tener que pedir esa autorización? Es frecuente. Es frecuente. El año pasado hubo todavía un episodio bastante, digamos, importante, que tuvo que ir la ministra de la Corte, en vez de ir las autoridades financieras que tenemos, a hablar con la ministra de Economía para que nos dieran los fondos. Que tampoco era una suma disparatada. Son todo un montón de cosas que eso para mí es una cuestión que limita aún más. La concepción que se puso al Poder Judicial dentro de 220 al mismo nivel que un ente autónomo, cuando es un poder del Estado, y eso, no sé, eso desde el punto de vista de ingeniería constitucional para mí estuvo mal y habría que modificarlo. Pasa que requeriría una reforma de la Constitución. Requeriría una reforma de la Constitución, pero el Poder Ejecutivo hace su presupuesto y el Parlamento lo puede mover, pero dentro de los límites que se fijó. El Poder Legislativo basta su propio presupuesto. Y nosotros siempre dependemos de los lados, porque nosotros hacemos nuestro presupuesto, pero el presupuesto que hace
es el Poder Ejecutivo, el de él. Y generalmente aprueba el proceso del Poder Ejecutivo, no el nuestro. Seamos sinceros. Y en definitiva, para terminar de entender este planteo con respecto a la posibilidad de reasignar recursos ya previamente asignados, eso ustedes, desde el Poder Judicial, quiero decir, ¿se planteó en el mensaje propio presupuestal o Sí, se le pidió al en el sistema artículo político? primero. ¿Y será contemplado o ya saben que es difícil? ¿Tienen Vamos alguna... a ver qué los parlamentos dicen. Yo Mañana tengo lo va a fe. defender ante la comisión. Yo tengo fe. Pero está la fe el último que se pierde. Sería un artículo sin costo, digamos. Es un artículo sin costo. Claro. Hubo 2 artículos sin costo que no nos llevaron. Ese, ¿No lo llevaron cuando? ¿En el periodo pasado? en el proyecto presupuestal. Ajá. Porque pedimos 5 que sí nos llevaron al divorcio, a cortar las audiencias de divorcio, los trámites de tenencias, hacerlo más sencillo y unos artículos más procesales, que no vale la pena estar, porque es difícil de entender. O sea, el Poder Ejecutivo en la Eso lo redacción agarró. los incorporó, pero esto de lo que está hablando usted, No. Ese fue uno y el segundo fue los pases en comisión. Bueno, usted recientemente en Canal 10 en una entrevista dijo cómo los pases en comisión terminan siendo un problema para el Poder Judicial por la cantidad de funcionariado pago por el Poder Judicial que termina trabajando en otras dependencias. Sí, me dijo, como me hizo reír la periodista y tenía razón, dice, usted está manteniendo hijos de otro. 64. Nosotros pagamos 64 millones de pesos de sueldos que están en otras reparticiones. Y hay gente que se va pasando de un parlamento a otro, de un lugar a otro, y hace 10 años que no trabaja en el Poder Judicial. ¿Cuántas personas son? Ya le digo exactamente. O aproximadamente, ¿no? Para tener una idea. Lo tengo exacto acá. Porque es personal que el Poder Judicial... Son 31 personas. Ajá. 31 personas, de los cuales unas 20 son profesionales. Y dentro de los profesionales están defensores de oficio. Yo estoy pidiendo defensores de oficio, porque faltan, pero a su vez me sacan defensores de oficio, de las distintas reparticiones. Yo no estoy en contra. Bueno, me sacas un defensor de oficio, perfecto. Hay que contribuir, pero dame los recursos para contratar a otro. Una pregunta que puede parecer una obviedad, pero para quienes no estamos familiarizados con el mecanismo, surge la duda. El Poder Judicial, a diferencia de otras dependencias públicas, no tiene potestad de pedir funcionarios bajo el mismo mecanismo del pase en comisión. En teoría puede tenerla, pero y no es esa una forma de compensar. No es obligatoria. ¿Qué quiere decir eso? Claro, yo por ejemplo, si me piden por funcionar la presidencia, no lo puedo ni dudar, se lo tengo que dar. La presidencia tiene esa potestad. El Parlamento también tiene la potestad. ¿Y qué pasa si pide el Poder Judicial un funcionario en esa condición? No lo deberían dar, pero no tienen, para mí desde el punto de vista legal, no tendrían obligación como está por ley para determinados organismos. Digo porque esa podría ser una forma de cubrir esas vacantes que se generan por gente que va a Esa otros lados. podría ser una forma. Segunda forma podría ser también, bueno, yo te estoy sacando del presupuesto 61 millones, te los doy para que contrates a otras personas mientras yo tengo las personas que vos querés, que vos tenés en tu plantilla. ¿Ese es un costo anual? Es un costo anual. Ajá, son casi 2 millones de dólares, $1,5 millones aproximadamente. Sí, más o menos. 1,5 millones, más o menos por ahí debe ser. No sé, Sí, anda por ahí. Se ve que está muy afinado en los números porque Estamos hablando mucho de presupuesto últimamente. Nos pasa eso. Una de las preguntas finales, John. En abril, el Senado comenzó a analizar un proyecto de ley que establece la creación de un servicio descentralizado de defensa pública del Uruguay. Hay actores vinculados al mundo judicial, por ejemplo, el sindicato, la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, que se opone a esta posibilidad que sacaría a la Defensoría Pública de la órbita del Poder Judicial. Y es apoyada esta iniciativa por la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay. ¿Qué opinión tiene al respecto? Nosotros como Suprema Corte ya fuimos a la comisión y dijimos que no íbamos a dar opinión como en todos los proyectos de ley. Lo que dijimos, sí, nosotros tenemos un montón de fondos invertidos en la Defensoría y en el técnico, porque son 2 proyectos, uno por el técnico forense y otro por la Defensoría. Tenemos un montón de fondos invertidos en instalaciones de la Defensoría y del Instituto Técnico Forense, que queremos que en su caso, si se van, es una potestad del legislativo, que se nos devuelva esa plata, pues son 5 millones de dólares en cada organismo, casi, 4 millones y algo. Y no podemos seguir perdiendo plata, porque al final siempre perdemos plata y no
Así que... Bien, de manera que no pueden dar opinión, pero hay Lo que nosotros dijimos desde el punto de vista económico. una serie de problemas También que hay que asoman. tener en cuenta que, bueno, o sea, independientemente de lo que se adopte, nos va a sacar recursos y esperemos que no nos saque más recursos de lo que se lleva, ¿no? Para cerrar, un tema distinto a los anteriores, pero asociado a un episodio que podríamos decir generó conmoción social. La Suprema Corte de Justicia decidió por unanimidad iniciarle un sumario a la jueza de Mercedes de cuarto turno, Beatriz Giordano, Sí. por su actuación en el caso que justamente analizó la denuncia de violencia basada en género contra Andrés Morosini, padre de un niño y una niña a quienes, esto fue noticia, pero lo recordamos, secuestró y luego, según lo que se sabe, mató dentro de su vehículo, hecho en el que además también se suicidó él. El proceso disciplinario se inició luego de la constatación de que no se hizo el llamado a audiencia a las partes tras la definición de las medidas cautelares. ¿En qué está esto y qué evaluación hace del accionar de la jueza? Bueno, en primer lugar, el sumario está en trámite. Y en segundo lugar, no puedo hablar sobre un sumario que está en trámite porque sería prejuzgado. ¿Y qué nos puede decir con respecto a los plazos? ¿Esto puede llevar mucho más tiempo ya que está en trámite? ¿Qué es lo normal? Más o menos demora un par de meses. Ajá. Y pasó hace menos de un mes, es algo Pasó hace bastante menos de un mes. reciente. Sí, sí, O sea que hay porque que... hay que tomar declaraciones, hay que ver las cosas, que tiene que hacer su informe, se le da la posibilidad de defensa, sí, un par de meses más o menos. Bien. John Pérez, presidente de la Suprema Corte de Justicia, le agradecemos mucho la visita a la mañana de la diaria. No, el agradecido soy yo. Hasta la Muchas gracias próxima. por todo.